Los ejercicios que había propuestos eran uno de una tablita, otro de una operación común, pero en un conjunto especial, y otro al revés, de una operación rara, combinada, pero en un conjunto común. Así que vamos a repasar un poco cómo se analizaba en cada uno de estos casos. ¿Listos para comenzar? Arranquemos. En este que me dan una tabla, ¿cómo sabemos si es cerrada? ¿Qué me tengo que fijar? Yo tengo que fijarme que en toda esta zona, que son donde están los resultados, estén esos mismos elementos. ¿Ustedes qué ven? Las únicas letras que aparecen ahí en lo que yo pinté amarillo, con eso justifico que la operación es cerrada. ¿Sí? Y esto mismo que yo lo dije hablando, ustedes lo escriben, tienen que justificarlo, ponen es cerrada ya que todos los elementos que aparecen en la tabla son del conjunto y ya está. Así de fácil. Ahora, para saber si es conmutativa, ¿qué habría que fijarse? La simetría en la diagonal. Muy bien, esta es la diagonal principal. Pero, ¿esta cumple? ¿Es simétrica? No, porque hay C y A. Acá hay una A y acá hay una C. Ahí tenemos el contraejemplo, ¿sí? Esta C que está acá es el resultado de hacer ¿qué elemento con cuál? Se lee así la tabla, B con A. B operado, bueno, acá el simbolito es esto. B operado con A, esto da C. Y es distinto a A operado con B, que ¿cuánto es? A operado con B es este que está acá arriba, ¿no? Y esto era A. Entonces ya al haber encontrado al menos un caso que no cumple esto, no es conmutativa. ¿Sí? Ahora queremos investigar si tiene elemento neutro. ¿Qué tengo que hacer en la tabla para ver si hay neutro? Como acá arriba los elementos están en orden A, B, C, hay que fijarse. Una fila que repite en ese mismo orden. ¿Cuál es? El C. El C. La tercera. Y también una columna que los repita igual, ¿sí? Porque si no, habría neutro un solo lado. ¿Por qué acá yo dije revisemos las dos? Porque esta operación acabábamos de decir que no era conmutativa. Si en cambio, al haber preguntado si era conmutativa, respondíamos afirmativamente, ahí sí, con que busquemos solo por fila o solo por columna el neutro, iba a ser suficiente. Pero en este caso no. Entonces, ¿quién es el neutro de este conjunto? C. Muy bien, es la C. Ahora, como hubo neutro, tiene sentido que investiguemos si hay simétricos. ¿Qué es lo que tenía que cumplir un elemento simétrico? Si yo digo, a ver, el elemento A operado con el A', si es que existe, ahora vamos a ver que si hay o no, ¿qué tendría que dar? Tendría que devolver al neutro, ¿no? Que acabamos de decir que era el C. Entonces, fíjense ustedes, ¿hay alguno para poner acá? O sea que no existe A'. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque en la fila de la A, ¿ven? A con A me dio A con B dio A y A con C da siempre A. No hay ninguno que yo haga A operado con alguien me devuelva C. Bueno, ya como no hay simétrico de A, no se va a cumplir esta propiedad. Pero hay uno que sí tiene simétrico. ¿Quién es? C. Muy bien. ¿Cuál es el simétrico de C? ¿Quién es el C'? Lo pongo acá arriba. El mismo C. El mismo C. Esto pasa siempre. Siempre que haya neutro, él es su propio simétrico. ¿Por qué? Porque neutro operado con neutro da neutro. Cumple la definición. En este caso es el único. En otros casos puede haber más, hasta incluso ser todos completos, ¿no? Hay operaciones en las que todos tienen simétrico. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Ahora, ¿es o no es asociativa? Para responder esto, acá tenemos una ayudita. Calculemos la primera parte de lo que nos propusieron acá. ¿Qué habría que hacer? B operado con A. ¿Cuánto da este pedacito? B con A. Entonces, B con A me da C. Y como esto es C, ahora hay que hacer C con A. ¿Cuánto da C con A? A. O sea que en el primer miembro, ¿no? Todo lo que hay acá en el primer miembro me dio A. Ahora, bueno, voy a poner acá directamente A. Y ahora la segunda parte. La segunda parte es B operado con el resultado de hacer A con A. A con A, miramos la tablita, es A.
¿Y cuánto es B con A en la tabla? C. Entonces, ¿qué pasó? Todo esto segundo es C. Lo primero era A, lo segundo es C. ¿Qué tenemos ahí? Muy bien, no es asociativa. Ya tenemos el contraejemplo. Ustedes dirán, bueno, pero acá está la ayudita. Por ahí, si yo probaba otros y me daba igual, ¿iba a significar algo? No, porque te tiene que cumplir para todos. Entonces tendríamos que probar todas las posibilidades que hay de ir tomando elementos de A3 y no necesariamente distintos. Fíjense que acá repetimos la A. Bueno, ¿cuántas hay? Si yo tengo una tablita de 3 elementos, hay 27 casos posibles para probar. Por suerte acá me dieron uno de los que fallaba para no perder tiempo en analizar uno por uno, ¿no? Bueno, y ya que estamos, por más que acá para las estructuras que vamos a ver en esta unidad no nos interesan, pero para repasar un poco, ¿hay algún elemento que sea idempotente en esta tabla? ¿Quiénes son idempotentes? Los que operados con ellos mismos dan a sí mismo, ¿no? ¿El A? Sí, A con A da. Muy bien. La diagonal principal. Claro, ¿La B? todos. Todos. En este caso los 3 son idempotentes. En las redes todos eran también siempre, ¿sí? Pero cuando tengamos un grupo, no. En los grupos, el único elemento idempotente va a ser el neutro. ¿Y elemento absorbente tenemos? Sí, el A. ¿Estás De una. segurísimo? Solo la Ah, fila. no. la columna, No, solo una no. fila. Claro, y el absorbente también tiene que cumplir a los dos lados. Así que no hay, ¿sí? Y esto eran todos. En este tipo de ejercicio nos dan una operación que la operación sí acá, ¿qué es la adición? Es la suma. Nada más que en vez de estar trabajando en un conjunto de los numéricos principales, ¿es un conjunto de qué? A ver. Muy bien, múltiplos de 3. Este conjunto A está formado por los números enteros que son múltiplos de 3 nada más, ¿sí? ¿Cómo se analiza entonces esto? Cuando la operación es una operación conocida, es la suma. 3 más 6 da 9, porque hago la suma simplemente. Primero que nada, ¿es o no es cerrada? Tengo que ver si para todos dos elementos, X e Y, de A, ¿qué se tendría que cumplir? Que X más Y, o sea, la pregunta es, vamos a ponerla acá signo, si X más Y está ¿dónde? En el conjunto A. Muy bien. Si se cumple esto es que es cerrada. Entonces, ¿cómo demuestro esto yo? Bueno, arranco de mi hipótesis, ¿no? Si X pertenece a A e Y también, ¿qué podemos decir de ellos? Si están en A es porque son ¿de qué tipo? ¿Múltiplos? X de 3. De 3. Que X es igual a 3K, K1. Muy e Y es igual a bien. 3K2. Muy bien llamarlos así, porque no tienen por qué ser el mismo K, ¿no? ¿Y qué otra cosa hay que aclarar importante? 1 y K2 enteros. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con estos? Las sumas. Los sumamos. Es la forma genérica de cada uno. Ahora los sumo y ¿qué me tengo que fijar? Si el resultado sigue conservando dicha forma genérica o no. La forma genérica para poder estar acá en el conjunto A. Bueno, si yo sumo 3K1 más 3K2, ¿qué podemos ir haciendo mientras? Factor común 3. Factor común 3, ¿no? De K1 más K2. Este es K1 y este es K2. ¿Y qué pasa con K1 y K2? ¿Qué tipo de números? Pertenecen a enteros. Y la suma de enteros, que nadie les va a pedir que justifiquen, esto ya se acepta, ¿cómo era? Cerrada. Era cerrado, o sea que esto es un K3 o como lo quieran llamar, que pertenece a los enteros. ¿A dónde pertenece el X más Y? Ah, Exactamente. Y ahí quedó demostrada que es cerrada. Ahora, si yo quiero ver si eso no es asociativa, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacer una demostración también o no? Sí. No. A ver, yo acá No porque lo hereda, ¿no? Ah, muy bien. Lo hereda del conjunto, Ahí está. mayor. ¿Cuál podría ser? Por eso no le puse todavía En este caso sería los enteros. Muy bien, se pueden tomar los enteros. ¿Todos están de acuerdo que en el conjunto A que a mí me dieron está incluido en Z?
porque eran los múltiplos de 3, o sea, son todos números enteros, nada más que no todos, sino solo los que son múltiplos de 3. Entonces, la propiedad, ¿cuáles son las propiedades que se podían heredar? Las propiedades que empiezan con para todo, digamos fácil, ¿no? Entonces, si en todo este conjunto Z se cumple la propiedad conmutativa, cualquiera que esté incluido adentro también la va a seguir cumpliendo. ¿Por qué? Porque esa propiedad decía que para todo X y Z del conjunto grande, bueno, esos X y Z, los que están en el chico también están en el grande, así que la cumplen. Entonces, ¿qué decimos? Que la suma en el conjunto A es asociativa y conmutativa, pues lo hereda, se pone así, pues lo hereda, o las hereda, si quieren, son las propiedades, las hereda de quién. Z, ahí está. Entonces no hay que demostrar eso. Pero cuidado, el neutro no se hereda. ¿Por qué? Porque el neutro, nosotros que sepamos que el neutro está en Z, no garantiza que esté en A. Podría estar, por ejemplo, por aquí. Ahora, entonces hay que investigarlo. En este caso sí va a estar en A, pero digo, en otro caso, o sea, no siempre que el conjunto grande tenga neutro va a estar adentro del chiquito que yo haya tomado. Pero en este caso, ¿está o no está? ¿Quién es el neutro de la suma de enteros? ¿Qué número es? 0. Entonces la pregunta es, yo ya sé que E igual 0 es neutro de la suma en Z. Por lo tanto, la pregunta ¿cuál es? Si este neutro lo tenemos adentro de A o afuera de A. Está dentro. ¿Por qué? Porque el 0 se puede escribir ¿de qué manera? Para poder estar en A se tenía que poder escribir como 3 por un K. ¿Qué valor tendría que tener ese K? 0. Ahí está. Entonces, como 0 es 3 por 0, ¿qué significa? Que el 0 pertenece al conjunto A. Y como ya se sabía que era neutro, acá lo puse, ¿no? Y como el 0 es neutro de la suma, directamente entonces en A hay neutro. ¿Sí? Y algo similar hay que hacer con los simétricos. Hace un ratito que habíamos dicho que cuando uno trabajaba con la operación suma, el simétrico de un elemento era el opuesto. Entonces acá, ¿qué hay que investigar? Si yo tengo un X cualquiera que está en A, ¿el opuesto va a estar en A o podría ser que estuviera por acá afuera? ¿Podría ser que estuviera ahí? Recordemos que en A están todos los múltiplos de 3. Entonces, si yo tengo para todo X que esté en A, ¿de qué forma es el X? ¿Es 3K? Ponemos así, 3K. Con K, no hay que olvidarse, entero. Entonces, si yo quiero ver si el menos X es también múltiplo de 3, ¿qué estaría haciendo en esta igualdad? ¿La estaría multiplicando por cuánto? Por menos 1. Por menos 1. Pero en vez de poner así menos 3K, ¿qué me convendría hacer con esto? ¿Igual a qué? A 3 por Menos asociar K. el menos con Menos la K. Claro, y menos K sigue siendo un entero esto, que es el opuesto de un entero. Por lo tanto, si esto sigue perteneciendo a los enteros, miren lo que nos queda, que menos X es igual a 3 por algo entero. ¿Qué significa? Que menos X, ¿dónde está? En A. En A. Entonces, para cualquier, acá, elemento de A, en unos pasitos, llegamos a que el opuesto sigue estando en A. Va a estar acá dentro el menos X. Entonces, todos los elementos que están acá en A van a tener su simétrico también dentro de A. Se cumple la propiedad de simétrico en A. ¿Sí? Este tipo de demostración, entonces, donde hay propiedades, la asociativa y la conmutativa, se heredan del conjunto grande y las que uno tiene que investigar cuáles son. Si es cerrada, si el neutro que ya conocemos del conjunto grande lo tiene el chico, y si los simétricos que ya conocemos la expresión que tienen en el conjunto grande, tenemos que ver si también están en el chico, se hace para casos de operaciones que son las típicas, las básicas, como en este caso fue la suma, pero en un conjunto especial, ¿no? Acá no teníamos a todos los enteros, sino solo los múltiplos de 3. ¿Me siguen?
En cambio, ¿qué pasa en un ejercicio como este? Acá es al revés. Acá el conjunto que me dan es un conjunto de los comunes, pero lo que es raro es la operación. Es una operación combinada, es una suma pero multiplicada por 3. Primero, para saber si eso no es cerrada, ¿cómo lo justificaríamos? Yo tengo que probar que para todo X e Y pertenecientes al conjunto de los racionales, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que cuando hacemos X triangulito, es un triangulito en este caso, triangulito Y, este resultado, ¿dónde tiene que estar también? En los racionales. Vamos a ver si podemos justificar esto, demostrar esto. ¿Qué sabemos por hipótesis? X e Y están en racionales, ¿no? Y la operación podemos separarla en dos partes. Yo podría decir, por un lado, pensemos lo del paréntesis, ¿no? Entonces, para todo X y de racionales, la suma, primero voy a usar ese pedacito nada más, la suma X más Y nada más. ¿Puedo aceptar que sea racional? Claro, y esto es lo que dijimos que nadie les va a pedir ninguna demostración. Esto ya lo aceptamos, ¿no? Es un conjunto de los comunes, una operación común. X más Y es racional. Muy bien. Pero además, el número 3, ahora sí pensemos la otra parte. El 3, ¿sí? Acá podríamos escribir. Y como el 3 también es un número de qué tipo el 3? Entero, pero los enteros están incluidos en racionales. Ahora, fijémonos que si yo tengo esto, es un número racional. El 3 es otro número racional. ¿Y qué operación puedo hacer entre ellos que también sabemos que es cerrada en racionales? La multiplicación. Ahí está, ¿sí? 3 por X más Y también va a pertenecer a los racionales porque esto último, por ser la multiplicación cerrada en racionales. Las propiedades que vienen a continuación son exclusivamente para operaciones que sí son cerradas. Así que lo mejor que les podría pasar en un ejercicio a ustedes es que la operación no sea cerrada y ya lo terminan, no tienen nada más que hacer. Pero acá hay que continuar. Bueno, ¿es o no es asociativa? Acá no es como antes que uno dice lo hereda o porque es suma, porque esto no es ni una suma ni una multiplicación, es una combinación de las dos cosas, o sea que es una operación totalmente nueva. 1 operado con 1, ¿cuánto da en este caso? 1 con 1 da 6 acá, ¿ven? Porque esto no es ni una suma ni una multiplicación, es una combinación. Entonces no sé si será o no será asociativa. ¿Ustedes qué les parece? ¿Qué sospecha tienen? ¿De que es o de que no es? Yo voy a escribir acá lo que deberíamos probar. No sabemos si se cumple o no. Yo tendría que probar que X operado con Y y todo esto operado con Z, vamos a llamar al tercero, hay que ver, no sé si es o no, pongo signo de pregunta, ¿a qué cosa? ¿Qué tengo que escribir acá? Lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer, acuérdense que estaba mal partir de la igualdad, ¿no? Yo voy a tomar uno de los miembros y desarrollarlo por un lado, y después voy a tomar el segundo y desarrollarlo por otro lado. ¿De acuerdo? Empecemos con el primero. El primero, ¿qué me dice que hay que hacer? Primero lo del paréntesis. Bueno, esta operación, ¿qué me devuelve? ¿Qué me da X triangulito Y? ¿Me da? Y esto a su vez hay que operarlo a través de la operación triángulo con Z. Esto si quieren le pongo un corchete así. Este es mi primer elemento que lo tengo que operar con Z. ¿Qué me da esto? Si esta operación yo la hubiera tenido que poner con letras A y B, ¿qué me daría A triangulito B? O sea que no importa cómo se llamen los elementos, ahí estaba con X e Y, pero yo la podía haber dado así, era exactamente lo mismo, ¿no? Lo importante, ¿qué es lo que hace la operación? Hace 3 por la suma entre primero y segundo, ¿sí? Si este lo llamo primero y a este segundo, la operación devuelve 3 por primero más segundo. ¿Quién es nuestro primero acá en esta operación que hay que hacer? El primero es todo este corchete. ¿Y el segundo quién es acá? La Z, ¿sí? Es como que lo que acá es A, acá es todo el corchete. Y la B es la Z.
Entonces, esta operación triángulo, ¿qué hace? Dijimos, hace 3 3. por, El y acá coseno. ¿qué pone? El primer elemento, que es 3 por x más y, más Zeta. el z. ¿Se ve? Hace el triple de primero más segundo. En este caso el primero era toda esa expresión, no era uno solito, suelto. Era todo esto. Bueno, ahí va. Y ahora sí, si quieren, hacemos la distributiva, ¿no? O sea, yo acá tendría que distribuir el 3, esto es 3x más 3y más z, y ahora hay que distribuir este 3, ¿no? Con todos. Con lo cual, ¿qué me va a quedar? 3 por 3, me van a quedar 9x, que alguien empezó a decir. ¿Cuántas y? Bien. Esta es la expresión final ya desarrollada al máximo de lo que me da el primer miembro. Ahora vamos a hacer el segundo. En el segundo hay que hacer x operado con el resultado de hacer y con z. A ver, ¿quién me dice lo que daría este paréntesis? Bien. Entonces ahora, mi primer elemento, lo que acá era a, es x. Pero lo que acá es b, sería todo este, ¿sí? 3 por y más z. ¿Qué hace entonces esta operación que estoy por efectuar? Primero pone 3 por, ¿no? Y después pone el primero, que en nuestro caso, ¿quién es? Más el segundo, que ¿quién es? Y hagamos lo mismo que antes. Acá tengo que distribuir y este 3 también con todos. Entonces, ahora creo que se van a retractar los que decían que era verdadera. ¿Cómo es ahora? Porque esto y esto fueron distintos. Entonces, no es asociativa. No era. Si uno hubiese tenido la sospecha ya de entrada, ustedes hubieran dicho, no, esto me suena que no, ¿qué podrían haber hecho? Podrían haber puesto numeritos concretos, ¿no? En vez de hacerlo genérico, con X y Z, podrían haber probado 1, con 2, con 3. Y si les daba distinto en forma numérica, que por ahí es más cómodo, ya estaba, tenían el contraejemplo. Pero como ustedes sospecharon que sí era verdadero, bueno, lo hicimos genérico. ¿Sí? Para justificar que es falso está bien haberlo hecho genérico y mostrar que esto es imposible que sea igual a esto, porque acá hay 9x y acá hay 3 solas, ¿no? Y la z también, distinta. O haber dado un contraejemplo numérico si se avivaban de entrada. Ahora, si fuera verdadera, sí, esta es la única manera de hacerlo, no con un ejemplo que me dé justito igual, voy a justificar que es cierta para todos. Si es verdadera, hay que hacerlo genérico y las dos partes tendríamos que haber llegado a lo mismo. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra cosa tenemos que investigar? Voy a borrar acá la asociativa, vamos a investigar si tiene neutro. Si existiera neutro, ¿qué es lo que tendría que cumplir? A ver, ¿qué decía la definición de neutro? Que el neutro operado con cualquier elemento X, ¿qué debería devolver? X. Antes de neutro, acá lo voy a anotar. ¿Es conmutativa o no? ¿Es conmutativa esta operación? Y con X, ¿qué me daría Y con X? Y bueno, en un primer momento sería 3 por, primero, que en este caso es la Y, más segundo, que es la X. Pero Y más X, ¿a qué es igual? Esto. Este pedacito ya tiene suma. Entonces esto se podría escribir como 3 por X más Y. Y 3 por X más Y, ¿qué es? Es lo mismo que decir X triangulito Y. O sea que con esto, ¿no? ¿Qué queda demostrado? Que Y operado con X da lo mismo que X operado con Y, cualesquiera sean el X y el Y. Es conmutativa, entonces, sí. Por lo tanto, el neutro, no hace falta investigarlo a los dos lados. Si yo llego a encontrar neutro a este lado, el mismo va a servir al otro porque va a dar lo mismo por ser conmutativa. Pero vamos a ver si hay o no hay neutro. Esto es como una ecuación en la que uno va a tener que despejar el E. A ver, reemplacemos este triangulito por lo que significa. ¿A qué es igual todo esto del primer miembro? Entonces ahora sí, que en este momento, ¿ven? Cuando estaba el triangulito no sabíamos cómo despejar, pero ahora sí porque esto es por y esto es más. El 3, por ejemplo, lo podríamos pasar dividiendo. Y ahora, para despejar E, ¿qué hago? La X pasa restando. 1/3 menos 1 entero son menos 2/3 de X. ¿Hay neutro o no hay neutro? Si Sí. yo juego a esto, ¿el neutro es menos 2/3 de X?
Esto significa que no hay neutro, porque el neutro no puede depender del elemento X. ¿Cómo es eso? Que si la X es 2, el neutro va a valer menos 4/3, pero si la X es 6, va a valer otra cosa, si la X es 5, otra cosa. El neutro tiene que ser único, es un elemento que con cualquiera que se lo pegue da el cualquiera. Si al estar despejando neutro me queda así, dependiendo del elemento genérico que yo tomé, no existe. Así que acá se acabó y no tenemos necesidad de investigar simétricos. No tendría sentido. Si no hay neutro, no puede haber simétricos. Si yo te ponía otra operación, ¿no? Por ejemplo, que X operado con Y fuese igual a X más Y menos 5, bueno, esta es conmutativa, después pueden probar que esta sí es asociativa, y cuando ustedes investigan el neutro, dicen, he operado con X, me tiene que dar X. A ver, ¿qué sería esto en este ejercicio? Esto sería Menos 5. menos 5. ¿Qué se despeja de acá? ¿Se despeja un E? 5. Acá existe neutro y vale 5. Entonces, en este caso, como hay neutro, ven que no depende del X, vamos a investigar simétrico. ¿Qué tiene que pasar? Si yo quiero saber si existe un X', X operado con X', ¿qué me tendría que devolver? Si no hay neutro, acá no sé qué poner, ¿no? ¿Y qué significa esto otra vez? En este ejercicio, que es este, igual a 5. ¿Podemos despejar X' de acá? ¿Qué nos queda? 5 más este 5 que viene sumando es 10. Y esto sí está bien, acá sí está bien que dependa de X, porque el simétrico es propio para cada elemento. ¿Esto qué significa? Que si la X vale 4, ¿quién va a ser el X'? 10 menos 4, 6. Si la X vale 2, ¿quién va a ser el X'? El 8. Bueno, y así con todos. Acá tienen entonces un ejemplo en el que sí hay neutro y además todos tienen simétrico. Espero que te haya sido útil. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.